¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este primer Neuropodcast. Este es el capítulo cero. En realidad esto más bien va a ser como una especie de prueba piloto para estrenar este nuevo formato. Eh, Espero que salga lo mejor posible y bueno, voy a estar atento a los comentarios y retroalimentaciones para tratar de que esto vaya siendo lo mejor posible. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Me gustaría primero contar un poco sobre cuál ha sido mi experiencia en cuanto a las disciplinas científicas y no científicas. Yo tuve la fortuna de tener primero la oportunidad de estudiar una carrera no científica. Y después, cuando hice el cambio, cuando terminé esta y comencé a estudiar neurociencia, noté que las ideas y la forma de pensar de las personas en ambos campos tendía a ser ligeramente o radicalmente distinta. Y en su momento me llamó la atención porque no sé, no comprendía por qué es que las personas, más bien, mmm, fue curioso notar cómo primero la mitad de las personas con las que convivía veían incluso con malos ojos a la ciencia, la veían como una cosa rígida, oscura, una cuestión poco tolerante, que siempre se quedaba a la mitad, que era restrictiva, que era, no sé, o sea, había muchas maneras en las cuales era juzgada de una manera muy negativa. Y exactamente lo mismo me sucedió cuando llegué a la carrera científica, porque de repente me di cuenta que todos hablaban de las humanidades como si no tuvieran control sobre sus variables, que eran a veces simplemente ejercicios mentales sin ninguna aplicación práctica. Y entonces dije, bueno, ¿cómo puede ser que ambos campos critiquen de esta manera tan determinante al otro? ¿Eso quiere decir que entonces ninguna sirve? Pues parece que no, o sea, desde mi experiencia creo que en realidad el gran problema es medir en absolutos y pensar pues no sé, o sea, que una de las dos cosas tiene que tener la razón absoluta. La vida es mucho más compleja que simplemente una, una forma de hacer las cosas y ambos sistemas sirven para generar conocimiento y quedarán mejor para ciertos campos del conocimiento y quedarán peor para ciertos otros campos, ¿no? Creo que la diferencia fundamental está en la manera en la cual se generan conclusiones o se genera eh, abstracciones del conocimiento que se observa entre las humanidades y la ciencia. La ciencia tiene la gran ventaja que se puede dar el lujo de controlar sus variables. En realidad la ciencia eh, generalmente cuanto menos variables tenga se considera que está haciendo un mejor experimento, ¿no? En la neurociencia de repente tienes experimentos que miden, no sé, el intercambio de calcio en una sola neurona y cómo se altera su potencial de acción. ¿Cómo traduces eso a la conciencia, el pensamiento, el lenguaje y muchas otras cosas, ¿no? No toda la ciencia es así de básica. Hay ciencia que es más práctica, que puede evaluar eh, patologías, que puede evaluar lenguaje, que puede evaluar procesos que son mucho más grandes. Pero en general la ciencia trata de reducir al máximo la cantidad de cosas que puede o necesita evaluar. Por otro lado, tenemos a las humanidades o la vida en general, que lamentablemente no nos permite hacer eso. O sea, en el día a día, la parte empírica, el conocimiento empírico, creo que habría que hacer una distinción entonces aquí. Me parece que el conocimiento se puede adquirir más bien de tres formas: a través de lo empírico, a través de lo científico y a través de lo humanístico. Y lo humanístico yo creo que lo voy a transformar en arte, porque muchas de las disciplinas humanísticas en realidad tienen métodos bastante científicos, como la historia. Algunos es una discusión común pensar por qué la historia puede ser una ciencia si no puedes experimentar con los hechos del pasado, pero sí los puedes evaluar, sí puedes tener hipótesis de qué pasaría si se hubieran alterado ciertas variables y compararlo con el presente. Hay una metodología en la cual puedes evaluar la historia. Entonces, sí, creo que para empezar, dividir la adquisición del conocimiento entre ciencias y humanidades ya es un error desde el primer momento. Eh, entonces vamos a pensar más bien en la parte
de que se puede generar conocimiento a través de la libertad de las variables, que puede ser el arte, digamos, y puede ser a través del control absoluto de las variables, como puede ser la ciencia más básica. Pasa algo muy chistoso. El arte más estricto, el arte más libre, el arte más, no sé, abstracto o lo que tú quieras, lo es porque está estudiando ciertas reglas, ciertas normas y luego las rompe. En realidad, ninguno de los dos sistemas se escapa del hecho de que se necesitan bases teóricas firmes, se necesita información confiable para partir de conclusiones, experimentos y propuestas. Si ninguno de los dos caminos tuviera estas partes, entonces estaríamos hablando de anarquía pura, ni siquiera anarquía, porque la anarquía va contra algo en específico, estaríamos hablando de caos absoluto, estaríamos hablando simplemente de, pues no sé, o sea, una producción sin sentido, ni objetivos, ni en total libertad, pero con también total descontrol, que sí puede llegar a crear algo. Así fue como comenzamos, yo creo, como vida, ¿no? O sea, reacciones físicas aleatorias que en algún punto llevaron a concretar ciertas estructuras bioquímicas que luego dieron paso a la vida, ¿no? Desde luego que el azar es algo que permite crear novedades, pero a veces también puede llegar a generar mucha pérdida de tiempo porque si tú ya tienes una base sólida desde la cual empezar a construir y empezar a desafiar y empezar a generar caos, entonces pues a poder, digamos, colocar ese nuevo descubrimiento de la creatividad, el resultado del caos, dentro de un contexto que ya está estructurado. Si tú quieres reinventar el arte, quieres reinventar la ciencia, quieres reinventar cualquier cosa, pero no conoces el estado actual de cómo está esa ciencia, ese conocimiento y demás, pues lo que vas a hacer es perder un montón de tiempo, ¿no? Y generalmente vas a cometer un montón de errores que muchas personas o muchas personas, muchas vidas ya se han encargado de tratar de ponerle remedio. Entonces, bueno, es una pérdida de tiempo. Todo esto simplemente para decir que todo conocimiento, toda manera de adquirir conocimiento, tanto de manera científica como humanística como empírica, tiene que partir del hecho de que estamos sobre un marco teórico, sobre un conocimiento, sobre cosas que son reales, que son confiables, que son modificables. La ciencia reduce al máximo sus variables para poder llegar a una conclusión confiable y certera. La suma de miles y miles y miles y miles de experimentos individuales de personas llevan a juntar esas pequeñas claves con mucha seguridad para que no fallen, para construir micrófonos que nos permitan escucharnos, cámaras que nos permitan vernos, generar internet que nos permita compartirlos, pero realmente es muy difícil que alguno de estos inventos y productos haya nacido del interés por llegar a la aplicación. Generalmente son por llegar al control de las variables. Por el contrario, la parte empírica, la vida, el arte y demás, siento yo que va en el sentido opuesto, que primero busca la aplicación y luego trata de encontrar todas las variables necesarias para poder generar esa aplicación, para llegar a ese objetivo. De esta forma, me parece que ambos estamos haciendo exactamente lo mismo, pero en un sentido opuesto. La ciencia va desde lo pequeño para llegar a lo grande, la vida va desde lo grande y la vamos analizando para llegar a lo pequeño. ¿Y por qué creo entonces que es tan importante la divulgación de la ciencia? Porque todos vivimos, porque cuando naces y tienes de repente la capacidad de percibir aromas, ver luz, percibir ondas sonoras, tener gusto, tener olfato, tener todos tus sentidos a la disposición y eres un pequeño bebé de un segundo de nacido. ¿Y qué haces con todo eso? ¿Cómo puedes darle sentido? ¿Cómo puedes entender que esa cosa que ves, esa mancha abstracta es tu mamá, es ahora tus amigos, es ahora tu familia? Todos pasamos por ese proceso y más o menos ya creo que la sabemos, creo que ya todos tenemos cierta experiencia en que así se hacen las cosas. Primero veo el resultado final o a dónde quiero llegar y luego lo voy desbaratando en piezas. Es más extraño y es más, requiere más aprendizaje el hecho de, no aprendizaje, requiere que alguien te muestre la forma en la que, primero tener un objetivo,
o una duda, o un planteamiento de problema, o una hipótesis, observar cuáles son todas las variables que te pueden verse involucradas en eso, o prever cuáles van a ser las más importantes, controlar solo ellas, experimentar, evaluar ese conocimiento, abstraer una conclusión, repetir, armarlo con otras y entonces generar los objetivos a los que quieres llegar. Son pasos un poco más, no complicados, pero sí que requieren una metodología más estricta. Esa metodología entonces es la ciencia. Pero la ciencia entonces es una metodología aplicable para ciertas cosas. Siento que el gran problema con las personas cuando se casan con es que yo soy científico, o es que yo soy religioso, o es que, ¿sabes? Cuando nos vamos hacia los dos extremos de ver las cuestiones y pensamos que son incompatibles con otros métodos de adquirir conocimiento, estamos perdiendo la mitad de oportunidades de aprender, de mejorar, de cambiar, de adquirir herramientas. Porque hay cosas que son accesibles de manera más fácil de una manera o de otra, ¿no? Por eso creo que la divulgación es importante, así como la... No tengo nada en contra de la religión, de hecho este es uno de mis puntos principales, ¿no? O sea, todas las cosas son igual de válidas siempre y cuando sus productos sean cuestiones pues valiosas, útiles, que sean posible compartirlo con los demás para que solucionen problemas. Como especie humana creo que hemos hecho un gran trabajo. Por cierto, para los que están viendo la pantalla, una disculpa. Yo creí que iba a poder estar hablando y hablando y hablando al mismo tiempo que iba a estar trabajando. Aparentemente o estoy haciendo una cosa o la otra. Ya iré tratando de ofrecer material a las dos personas, a las que ven y a las que no. Pero bueno. ¿Qué estaba diciendo? Sí, que yo creo que lo importante de cualquier metodología no es tanto la metodología en sí, sino el producto que genere y cómo te relacionas tú con esa metodología y con ese producto. Yo creo que toda religión tiene una base muy buena, que, ¿sabes qué? Relacionarse con las demás personas y entender de dónde venimos y dar un sentido a la vida y a la existencia y todo lo demás son cosas muy complicadas. Entonces, la mayoría de las religiones se reduce en, ¿sabes qué? Vamos a tratar de no hacerle el daño a las personas y tratar de estar lo mejor posible entre nosotros. Y esa es una situación que suele repetirse en la mayoría de las religiones. Ahora, son incompatibles en ciertas cosas porque son los testimonios de personas en específico en un momento en específico, ¿no? Creo que el problema con muchas formas de pensar, no solo lo religioso, sino muchas doctrinas, cualquier ideología, cualquier conjunto de normas, estrategias, o reglas en general sobre cómo vivir o cómo adquirir el conocimiento, siempre va a estar incompleto porque van a estar con base en la experiencia de quien dio esas normas. Muchas de esas normas ya no sirven en los contextos en los que vivimos actualmente, conociendo las cosas que conocemos actualmente, y siendo las personas que somos actualmente. Por eso pues no puedes comportarte de la misma manera cuando tenías 15 años o cuando tienes 30, 50 o 80, ¿no? O sea, tu realidad es diferente. De la misma forma la ciencia. La ciencia, creo que algo muy bonito es que en su raíz, en su génesis, en la forma en la cual está pensada, acepta que no puede ser siempre confiable, que siempre va a estar sujeta de que los nuevos contextos, los nuevos necesidades, los nuevos, pues no sé, conocimientos en general, hagan que la versión anterior de estrategia, este conocimiento, esta unidad empírica, cambie, mejore, se adapte, se comparta. Y estamos viendo actualmente que la mayoría de las ciencias son interdisciplinarias. Creo que uno de los mayores ejemplos sobre una ciencia interdisciplinaria es justamente la neurociencia. No tengo idea si los camiones se van a escuchar en el podcast, espero que no, pero bueno, si en caso de que se escuchen, ya buscaré la manera de que no. La cuestión, la neurociencia es tan interdisciplinaria que su nombre incluso está en plural. Generalmente le llamamos neurociencias. Y ese ciencias implica porque tú entras a estudiar y de repente te enseñan física, te enseñan matemáticas, psicología, y tú de momento empiezas a ver como bloques separados y no entiendes cómo es que el potencial de acción se relaciona con tal y cual, y al principio te sientes bastante perdido, ¿no? Aprendes fisiología, aprendes de todo.
Pero después, cuando con el tiempo empiezas a unir esas piezas, te das cuenta que son tus herramientas básicas para entender los procesos que pasan dentro del cerebro. Y dentro del cerebro pasan muchas cosas interesantes. Dentro del cerebro pasa que escuchamos la música, que vivimos los sentimientos, que vemos las imágenes, que reconocemos a las personas, que tenemos teoría de la mente, que nos enfermamos, que hay muchas cosas que pueden salir mal, que dormimos, que soñamos, que tenemos lenguaje, que compartimos pensamientos. Entonces todas estas cosas requieren de la interrelación de ciencias que ya llevaban toda su vida explicando y entendiendo cada uno de esos procesos de manera individual. Luego llega la neurociencia y dice, ok, todo esto que tú ya me has dado dentro del cerebro se produce o se genera o se refuerza o se modifica de esta forma. Y por eso creo que es una ciencia tan bonita, porque habla sobre todo, te permite entender todos los procesos que hacemos como seres humanos. ¿Qué es lo que no te permite entenderlo todo? Que eres un ser humano y generalmente tienes que ir paso por paso. ¿Qué ayuda a tratar de entender todo en general? Pues no lo sé, o sea, tratar de ir integrando, tratar de darte cuenta que así como para el cerebro, tanto los sentimientos como una imagen, como un sonido, se comportan de manera similar en redes, también dentro de nuestra realidad, lo que vivimos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que soñamos, todo lo que hacemos y demás, puede ser factores que podemos controlar y bueno, sobre eso hay mucho que decir. De hecho, creo que no estoy preparado todavía para dar como las recomendaciones absolutas sobre cómo es que se puede integrar de mejor manera toda la información y ser un buen neurocientífico o un buen científico o una persona que sabe en general. Ignoro muchas cosas todavía, pero bueno, creo que esa es una de las intenciones de este canal, ¿no? Tratar de... Sí, definitivamente no voy a... no voy a trabajar mientras hablo. Creo que mejor voy a dedicarme a hablar, porque estoy divagando mucho. Lo siento mucho por las personas que llevan 18 minutos escuchando esto. Les juro que voy a tener algo más concreto para la siguiente vez. Así que sí. Divulgar. Divulgar la ciencia es algo necesario, porque uno aprende a vivir de manera obligatoria, pero uno no aprende a la metodología científica porque sí, tardamos miles de años en inventarla. Podemos ver a Aristóteles, podemos ver a Galeno, podemos ver a Da Vinci y un montón de personas que estaban buscando un sistema que les permitiera explicar las cosas que querían, pero esa metodología aún no se inventaba, es compleja, es difícil, requiere... bueno, ahora que ya la conocemos en realidad es sencilla, ¿no? O sea, en realidad simplemente es una receta que debemos seguir, pero ponernos en el acuerdo de que esta era la receta correcta para ciertas cosas y que es útil y todo lo demás y que se ponga un acuerdo y que todo el mundo y todas las disciplinas que están cambiando al mundo de manera práctica, inventando cosas, solucionando limitaciones a nuestros sentidos, a nuestras capacidades de desplazamiento, de fuerza, de movimiento. Hablo de las herramientas, de los transportes, hablo de todo lo que va más allá de nuestros cuerpos, porque creo que lo empírico, lo religioso, todo lo que tiene que ver con este primer estadio del ser humano en el cual tenía que conocerse a sí mismo, darle un sentido a su vida, a su existencia, a sus motivaciones, a sus gustos, a sus culpas, a sus necesidades, a sus arrepentimientos, a sus sueños, a sus logros, todas estas cosas que estaban dentro de la cabeza, pues respondía a estas formas de generar conocimiento. Cuando tratamos de salir hacia las cosas que están fuera de nuestro cuerpo, todo lo que se refiere a herramientas, para lo que sea, para desplazarnos, para hacer, para mover, para todo lo que son herramientas, tardamos algunos miles de años en darnos cuenta que la mejor forma de generarlas era la ciencia. La ciencia supera las limitaciones del ser humano. Eso está muy bonito. La neurociencia concilia este puente entre lo que está dentro de nosotros y lo que queremos producir fuera. ¿Por qué? Porque ahora interaccionamos con esas cosas que están fuera. Y de hecho, esa fue la cuestión que me hizo estudiar neurociencia. Yo sé que suena abstracto, pero esto es un punto muy fácil de entender con el siguiente ejemplo.
Yo antes de estudiar neurociencia estudié lengua y literatura hispana. Estudiaba el lenguaje y estudiaba letras, estudiaba expresiones lingüísticas, estudiaba, no sé, discurso en sus niveles, lexemas, fonemas, esa clase de cosas. Y sí, están ahí, existen, pero ¿cómo es que existen dentro de la cabeza? Porque no podemos pensar, o a muchas cosas no podemos pensarlas sin lenguaje, y hay muchas acciones que en sí generan efectos solamente con el lenguaje. Me di cuenta que el lenguaje era una manera en la cual era un sistema inventado, pero que se volvió parte de nosotros, de nuestro cerebro. Entonces ya no podíamos separar el invento de la naturaleza. No sé si termino de ser concreto con esto. Somos una especie de cyborgs porque nacemos sin lenguaje. Nuestras cuerdas vocales no sirven ni para hablar, ni para cantar, ni para nada de lo que hacemos. Sirven para otras cosas, ¿no? O sea, para comunicar gruñidos o lo que tú quieras. Sí sirve para comunicar, pero no bajo una estructura de códigos y signos abstracta que alguien se inventó y que ahora no podemos separar del significado. Ya me puse muy teórico, voy a volver a decirlo de una manera más sencilla. Eh, mentir. Mentir es una cuestión que solamente tiene sentido porque se utilizaron palabras que no correspondían con la realidad. Pero esas palabras fueron algo que fueron unidades o producto de un invento humano que utilizamos como una herramienta, igual que utilizamos un vaso, utilizamos una cámara o utilizamos lo que tú quieras. Es un producto que se utiliza, pero al utilizarlo genera efectos en nuestra cabeza, en la cabeza de quien nos escucha, que son tan reales como un vaso, pero que solamente existen en la cabeza, que solo existen en la mente. Por lo tanto, hay una parte de nuestra mente que es artificial, que es creada, que es una tecnología. Y cuando un ser vivo utiliza una tecnología como extensión de sí mismo, generalmente pensamos en cyborgs o en esta clase de cosas híbridas y resulta que todos lo somos, todos los seres humanos estamos interiorizando una tecnología, algo que inventamos. Cuando me di cuenta de eso, fue que quise estudiar cómo es que el cerebro abstraía una cosa inventada y la volvía parte de sí mismo. Y luego descubrí, o bueno, luego la neurociencia me enseñó que eso sucede con todos los aspectos de la vida, porque las imágenes son cosas que ahora se convierten en recuerdos y que están almacenados aquí en la corteza occipital y lo que tú quieras, pero ahora es un ente que vive dentro de nosotros y tomamos decisiones y hacemos cosas con base en eso que se quedó ahí grabado, ¿no? Entonces el cerebro hace algo muy interesante. El cerebro toma todo lo que la realidad le ofrece y la interioriza, la traduce dentro de su manera de producir las cosas en cómputo, en redes y lo que tú quieras, pero ahora entonces existen una extensión de la realidad que solo vive en nuestra cabeza. Y tenemos la fortuna de ser seres tan evolucionados que tenemos estructuras dentro de nuestra cabeza, principalmente en la corteza prefrontal, que nos permiten evaluar las propias construcciones de la realidad que generó nuestro cerebro y modificarlas. Y bueno, si ven la mayoría de mis prácticas o la mayoría de las personas dedicadas a la neurociencia con las que convivo, trabajan en un instituto, el Instituto de Neurobiología de la UNAM, y su logo, por así decirlo, o sea, hay una escultura enorme de 20 metros entrando al instituto, que es un círculo enorme. ¿Por qué? Porque lo que quiere representar es que el cerebro es la única cosa que conocemos hasta el momento que es capaz de estudiarse a sí misma, ¿no? Y eso está muy padre. Eso permite este link entre la ciencia y la parte más, pues no sé, humanística, la parte más filosófica. Creo que ese fue el punto clave en el cual me he equivocado en los últimos 26 minutos. Y estamos de vuelta. Han pasado 45 segundos para mí, 0 segundos para ustedes porque se me acabó la batería. Sin embargo, esta pequeña pausa me ayudó a darme cuenta que hablar es complicado. Hablar solo es complicado y aún así sucede
que igual que con una persona, cuando estás discutiendo, esperas que tu planteamiento reciba una respuesta que generalmente pueda poner en duda tu planteamiento original. No tratas de convencer a la persona. Una discusión o una plática debería ser llegar como a puntos medios y demás. Y ahorita que me detuve fue de, a ver, ¿qué acabas de decir? Y bueno, no sé, hay varias cosas que creo que incluso hablando conmigo nada más es importante matizar y que me doy cuenta que no estoy viendo, que no estaba viendo de manera clara hasta que lo estoy externando. Así que ahora entiendo por qué a la gente le gusta hacer podcasts y platicar con otra gente y demás, porque bueno, la cuestión, ¿de qué siento que me arrepiento haber dicho en los últimos minutos? Obviamente no lo voy a borrar ni nada, porque creo que es precisamente el mensaje más grande de este capítulo cero. Hablando contigo mismo es también hablar. Eh, Creo que metí demasiadas variables a la vez. ¿Por qué? Porque estábamos platicando sobre la ciencia, las humanidades, y de repente empezaron ahí a llegar el cuestionamiento. ¿Qué pasa cuando trato de conciliar esto con la identidad, con la religión, con las creencias, con el existencialismo, con la filosofía? Y de repente empecé a marearme de una forma que ya hasta yo digo, o sea, me voy a escuchar en un ratito más, ¿no? Pero una disculpa a los que se chutaron esos veintitantos minutos. Espero que estén tan, o que hayan querido responder de la misma manera que yo me estoy queriendo responder ahorita. Para eso tenemos a los comentarios y yo creo que podríamos hacer un buen capítulo 1, rescatando algunos temas que puedan generar interés sobre este capítulo 0. Y bueno, a partir de ahí seguir con el formato de podcast, ¿no? Pero bueno, ¿por qué creo que las discusiones son bonitas, que las pláticas son bonitas? Porque llegas a puntos medios, porque te ayuda a ver cuál es la relación entre variables que tú considerabas que estaban separadas. En este caso, muy mala idea de mi parte meterme con cosas que ni yo termino de comprender, como nada en la vida. Para un capítulo 0 donde todavía no tengo práctica en cómo estar hablando de manera constante e improvisada. Pero bueno, ¿qué rescato de estos veintitantos minutos en los cuales estuve hablando conmigo mismo? La ciencia y las humanidades son disciplinas que te permiten conseguir objetivos. Estos objetivos normalmente van a requerir que tengas conocimiento previo con el cual generar nuevo y resolver problemáticas. No están peleados, no deberían ser maneras diferentes de entender al mundo, porque cada uno es especialista en una manera diferente, en un objeto de estudio diferente. La neurociencia es muy padre porque es una especie de puente entre ambas cosas. Cuando hablamos sobre las cosas más interiores, las dudas existenciales, los sentidos de la vida y toda esta clase de cosas, en realidad menos diferencia hay aún entre la ciencia, el arte y lo que tú quieras, porque nosotros tomamos piezas de todo, de todas partes, ¿no? O sea, sí va a haber quien sea completamente científico y solamente crea en lo que ve y para él todo sean moléculas y física y demás, lo habrá, pero generalmente compartimos estos niveles, ¿no? De hecho, había un filósofo de la ciencia, me parece que se llamaba Popper, que eran los mundos de Popper. No recuerdo exactamente cómo es que era cada uno de estos mundos, pero me parece que él hablaba de que todo ser humano tiene estos niveles, ¿no? En el cual es un nivel como creo que práctico, luego un nivel filosófico o espiritual y luego un nivel teórico o algo así. Perdónenme, no me acuerdo muy bien, pero generalmente el punto es que ambas cosas coexisten dentro de la mente de todas las personas, ¿no? Pequeño problema, llegar a un punto medio en esa discusión en la que sin querer me metí solito. Va a estar muy complicado porque requiero al menos otra persona que contraste de manera rápida los puntos donde está fallando las cosas en las ideas que estoy teniendo en ese momento. No vamos a meternos en más problemas de momento. Lo que me gustaría rescatar y compartir sobre pues este ejercicio, lo que viene para el canal y por qué querer hacer un podcast, por qué querer hablar con las personas y demás, es porque creo que la divulgación de la ciencia o la divulgación en general de las cosas que funcionan es algo importante, muestra posibilidades que en su momento no considerabas que eran posibles. Yo no sabía que existía la neurociencia.
Hace pocos días hablé con una persona que estudia física y preguntándole por qué fue que estudiaba esta carrera, me dijo que era por los divulgadores de la ciencia, ¿no? Me nombró a C de Ciencia, me nombró a Crespo, me nombró a otras personas que se dedican a eso, a compartir por qué la física es algo padre, algo importante, por qué podrías dedicarle tu vida a entender esos procesos. Yo creo que podrías dedicarle tu vida a entender la vida en general y que una vez que estudiaste una cosa, pues puedes irte por ese camino, pero debe estar complementado por otros, porque si solamente ves una sola cosa, pues va a ser muy buena para explicar ciertas cosas, pero vas a quedar ciego de otras, ¿no? Llegados a este punto, me gustaría compartir el hecho de que yo mismo estoy muy agradecido con todas las personas que hicieron también divulgación antes que yo, que lo hacen mejor que yo. Voy a intentar llegar a el nivel que veo en ellos y para conseguir el impacto que veo que generan ellos. Porque creo que si todas las personas llegan a conocer todas las herramientas epistémicas, todas las maneras de generar conocimiento que tienen a su disposición a través de el estudio de algún arte, a través del estudio de alguna disciplina científica, a través del estudio de lo que sea, cuanto más conozcamos estas posibilidades, más vamos a encontrar la respuesta para esa necesidad que tenemos en ese momento de la vida. A veces va a haber momentos en los cuales realmente necesitas una fórmula física para resolver un problema. Va a haber veces en las que realmente necesitas una teoría neurocientífica para entender cierto proceso. A veces necesitas la biología, a veces necesitas un doctor, a veces necesitas un abogado. Si tú conoces, al menos de manera superficial, las posibilidades que te ofrece cada una de estas ciencias y te convences tal vez de que quieres ser un experto en ella, bueno, entonces vamos a tener más físicos, más biólogos, más abogados, más neurocientíficos. Pero para aquellas personas que no quieran clavarse tanto y dedicar su vida principalmente a una ciencia, que ya dijimos que lo importante es tener variedad, pero bueno, que no quieran volverse doctores, neurocientíficos, biólogos, físicos o cualquier otra cosa, arquitectos, creo que es importante saber que esas posibilidades existen también para saber dónde pedirlas. Yo soy muy fan, por ejemplo, de Ter, es una youtuber que es arquitecta y tal vez en este momento no estoy con planes de estudiar arquitectura, ¿no? Pero al menos ahora sé cuáles son los conocimientos mínimos o cuáles son las cosas de las cuales habla y piensa una persona que es arquitecta, ¿no? Y gracias a eso puedo tomar ciertas decisiones o puedo apreciar ciertas cosas que antes no veía. A veces puedo caminar por la calle y decir, es que es increíble que esta cosa esté de pie, que se sostenga, que tenga estas dimensiones, que tenga esta acústica. Eh, Así en general, cuanto más conoces de la diversidad de conocimiento que te puede ofrecer la vida, más fácil es que disfrutes en la vida porque entonces ya no normaliza los procesos, ya entiendes, si estudias ingeniería de caminos, entonces ya no vas por la carretera como si nada, te das cuenta que viajar por esa carretera requirió el trabajo y el esfuerzo de muchas personas, ¿no? Y, y así con todo. De momento creo que voy a terminar con este primer podcast porque me gustaría ahora, que me doy cuenta que hablar solo tiene sus limitaciones, me tocaría escuchar los comentarios, ver hacia qué podríamos, qué les interesaría que estuviéramos discutiendo en el siguiente capítulo. Prometo que voy a controlar mejor mis variables y pues este producto va a ir siendo cada vez mejor. Esta vez simplemente fue una presentación de Alan con el medio. Y pues nada, muchas gracias a los que hayan llegado hasta aquí. Espero que, pues no sé, haya sido al menos ameno o al menos entretenido lo que se habló. Vamos a seguir. Y bueno, estoy abierto a cualquier sugerencia, cualquier idea, cualquier propuesta de temática. Invitados, suscriptores, lo que sea. Vamos a hacer que este sea un gran producto. Vamos a echarle ganas y les deseo una excelente mañana, tarde o noche. No sé cuándo estén escuchando esto. Los saludo con gusto y nos estamos viendo muy pronto.